una vez que entraron en la habitación para encontrarse con el líder del este. Nuestra protagonista se sorprendió al verlo. El líder, con una sonrisa, le comenta a su hijo que ha regresado. Exclama que ha trabajado muy duro, y se lamenta porque siempre sufre por culpa de su inútil padre. Le pregunta si entonces logró traer de vuelta muchas de las piedras mágicas que le solicitó. Luego se percata de la presencia de nuestra protagonista y pregunta a Henry quién es esa joven dama que está a su lado. Henry estaba a punto de presentarla, pero su padre lo interrumpe para decirle que Henry es bastante capaz, y cuestiona si acaso ha traído a casa a una compañera. Eve simplemente no comprende qué está pasando. Noelier se acerca y exclama al líder del este que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron. El líder del este se petrifica al verlo. Noelier se queja de que, en el momento en el que se convirtió en líder, el líder del este bloqueó el acceso al mar. Mientras se para al lado de Eve y la sujeta, agrega que parece que el líder del este tampoco estaba informado de que él había tomado a una compañera. El líder del este pregunta si es el líder dragón, y rápidamente le cuestiona a Henry qué significa todo eso. Henry le explica que ese día, hubo un incidente a gran escala en el territorio de las sirenas pelirrojas. Y como era un asunto urgente, se encargó de resolverlo de inmediato. La expresión del padre de Henry cambió por completo, lo que ocasionó que Henry se asustara. Su padre le cuestionó si acaso se atrevió a ir a ese lugar. Le reprocha cuántas veces le ha dicho que no debía entrar al territorio de las sirenas pelirrojas. Levanta su mano hacia Henry, mientras le grita que es un heredero imprudente. Tras abofetearlo, le cuestionó que, con cosas como esas, ¿cómo podría retirarse de su posición alguna vez? Nuestra protagonista, mortificada por la situación, le grita al líder del este que se detenga. Le cuestiona qué está haciendo justo en ese momento, y por qué levanta su mano contra Henry cuando no ha hecho nada malo. El líder la observa y pregunta si entonces esa es la compañera del dragón. Y exclama que eso es extraño, porque no ha recibido ningún informe sobre que el líder del sur tuviera una compañera. Nuestra protagonista no sabe qué responder, ya que mentir sobre ser la compañera de Noelier no funcionará con una sirena, puesto que pueden ver la verdad. Pero extrañamente la actitud del líder cambia por completo, y pide disculpas por su ignorancia. Explica que tener subordinados incompetentes es también su culpa. Pide permiso para poder presentarse a sí mismo tardíamente. Se presenta como Mentira Doral, líder del este. Eve, sorprendida, se pregunta si acaso no leyó su mente. Luego, el líder del este, Mentira, se dirige a su hijo y le pregunta qué asuntos tienen ellos en ese lugar. Henry le cuenta que las sirenas de cabello rojo causaron un gran daño a la compañera del líder del sur. El líder del este expresa que, aunque fue culpa de esas sirenas, ocurrió en el territorio del este, y por eso les ofrece sus más sinceras disculpas. Expresa su preocupación por Eve, porque ha pasado por muchas dificultades para llegar hasta ese lugar. Nuestra protagonista siente que algo no está bien. No se explica por qué el líder del este no se dio cuenta de que ella es una compañera falsa. Sin embargo, se pregunta por qué emana tanta hostilidad cuando se menciona el término compañera. Noelier, al ver la cara de Eve, le pregunta si está todo bien, alegando que su expresión cambió de repente. Eve le responde que se siente bien, y que solo está un poco cansada. El jefe del este interrumpe y le pregunta a nuestra protagonista si su nombre es Eve. Ella le responde que sí, y cuestiona por qué la pregunta. Mentira pide disculpas, y expresa que se siente avergonzado porque apenas está conociendo su nombre ahora. Le dice que ella ha sufrido por culpa de esos despreciables seres, se disculpa profundamente en el nombre del este. Le comenta que si hay alguna compensación o medida que desee, que no dude en hacérselo saber. Les pregunta si quizás un banquete de bienvenida sea una buena idea. Alega que no ha podido saludar al líder del sur como es debido por culpa de su mala salud, así que espera que le permitan enmendar la situación. Noelier responde que él seguirá la decisión de Eve, y le pide a Eve que, por favor, elija lo que desee. Eve, tras pensarlo un poco, confirma su asistencia al banquete. Internamente, siente que entre más investiga el Oriente, más extraño le parece. Sabe que hay una leyenda que dice que las sirenas pelirrojas estaban malditas, sin embargo, no se explica entonces por qué el líder original del este era pelirrojo, ni tampoco porque la sirena, que está enfrente de ella, no puede leer sus pensamientos. Siente que todo lo que ve es realmente desconcertante. Un sirviente les dice que los escoltará a la habitación de huéspedes.
Eve quiere aprovechar el banquete para descubrir la verdad que se oculta en las profundidades del océano. Eve, antes de retirarse, se gira y ve al líder del Este, en una posición amenazante, advirtiéndole a su hijo que dado que tenían un invitado distinguido, que no lo arruinara. Henry, visiblemente perturbado, le responde que sí a su padre. El líder del Este, mentirá, al quedarse solo en la habitación, empieza a reírse desquiciadamente. Exclama que finalmente está libre. Saca de un cajón un libro, el cual era un manual transmitido exclusivamente a los jefes de su familia. En ese libro se lee que se debe tener cuidado con el dragón de un solo corazón, cuando ese dragón aparezca, debe esconderse. Si logra sobrevivir hasta que el dragón muera, la paz regresará. El líder nunca pensó que la profecía se cumpliría en su generación. Recuerda que le dijeron que el nombre de la compañera era Eve. Busca una página del libro, en ella se advierte que si el dragón toma a una compañera, debe tener cuidado con la compañera del dragón. En el libro también aparece cuál es el nombre de esa compañera. Al líder del Este se le dibuja una sonrisa maliciosa, y piensa que el líder del Sur es tonto. Es alguien que pretende ser noble e inteligente, pero es incapaz de encontrar a su propia pareja. Siente que ahora solo queda esperar a que sucumba a su propio poder y perezca. Cree que el hecho de que el dragón rojo haya ido hasta el oriente en persona fue algo inesperado, pero que juega a su favor. Piensa que las historias antiguas deben ser cubiertas por las nuevas. Se adentra en la habitación donde guarda todas las piedras mágicas que solicitó, agarra una y se la come. Tras hacerlo, algo extraño le ocurre a su cuerpo, siente un fuerte dolor y sus piernas ceden. Al recomponerse, exclamó que todo estaba tomando forma, para que fuera el banquete más espléndido. Con la mirada completamente desencajada, expresa que ese día demostrará quién es el verdadero amo del mar. Unos minutos después, Henry bajó las escaleras hacia los calabozos subterráneos. Una vez que llegó a la celda de Ren, cuyo verdadero nombre es Arya, le cuestionó por qué continuaba causando problemas. Le pregunta por qué sigue complicando las cosas, ya que solo tenía que esperar pacientemente un poco más. Arya le cuestiona por cuánto tiempo más debe esperar y hasta cuándo debía vivir en silencio como si no existiera. Le comenta que ya fueron 12 años los que estuvo esperando y confiando en sus palabras. Le pregunta si acaso ha cambiado algo en todo ese tiempo. Le recuerda que ellos, las sirenas pelirrojas, siguen siendo tratados como insectos y viviendo como tales. Henry le intenta explicar que cuando él se convierta en líder, las cosas cambiarán. Pero Arya lo interrumpe y le pregunta si aún sigue atado a la sombra de su padre, recolectando piedras mágicas para él. Le cuestionó si acaso creía que, convirtiéndose en el líder, podría escapar de esa sombra. Con una mirada desesperada y frustrada, le pide que no le haga reír. Henry, mientras se le quiebra la voz, le pregunta por qué no confía en él, después de todo lo que ha hecho por ella. Arya deja salir su enojo, y le grita que no necesita nada de eso, y le pide que la deje en paz de una vez. Le asegura que vivirá con los suyos en el lugar donde los han confinado, y vivirán como verdaderas sirenas. Le cuestiona qué problema tiene con que vivan de esa manera. Luego le grita que se largue. Henry le comenta que no hay forma de razonar con ella, y le pregunta por qué siempre escucha a los demás, pero nunca lo escucha a él. Unos años antes, cuando Henry era un niño, había salido hacia la superficie con el propósito de explorar. Al llegar allí, expresó su asombro al conocer la superficie. Emocionado, exclamó que el entrenamiento práctico para la sucesión había comenzado. Pensó que sus profesores eran unos tontos, porque siempre le daban montañas de tareas, alegando que un líder debería conocer la vida de su pueblo. Pero como él estaba destinado a gobernar el vasto océano en el futuro, creyó que lo mejor era comenzar a ganar experiencia desde ese momento. Alguien lo interrumpió preguntando de qué tipo de experiencia hablaba, y qué eran esas prácticas para la sucesión. Henry se alteró porque se trataba de una niña. Rápidamente, se cubrió el rostro, e internamente pensó que cometió un error, ya que se olvidó de que también había mujeres en la superficie. Creía que si esa niña se quedaba encantada por su belleza, sería un problema. Henry Doral IX era conocido por poseer una belleza excepcional. La familia Doral era famosa por su deslumbrante apariencia. Eran capaces de conquistar los corazones de muchos, sin importar la especie. Por supuesto, Henry no era la excepción. Y sufrió por ello desde pequeño. Se disculpó con la niña,
pero le pidió que por favor mantuviera su distancia de él. Le aclaró que no quería herir los sentimientos de una dama que se sintiera atraída por él. La niña le cuestionó de qué estaba hablando y le dijo que él no era su tipo. Henry se sorprendió, ya que era algo nuevo para él. Le preguntó si le estaba diciendo que su corazón no palpitaba rápido al verlo. La pequeña, confundida, le preguntó por qué debería hacerlo. Henry se acercó más a Arya, y le imploró que mirase bien ese rostro. La pequeña le gritó que se alejara y terminó golpeándolo. Y así ocurrió su primer encuentro. Luego de eso, la niña, no sin antes disculparse por haberlo golpeado, le preguntó si entonces él llegó hasta la superficie para aprender sobre la vida del pueblo. Henry le respondió que eso era correcto, y le explicó que las zonas costeras también eran territorios de las sirenas. La pequeña le comentó que era una buena forma de justificar haber faltado a clases, a lo que Henry le respondió que no era nada de eso. Arya puso en duda que ese sea el caso. Henry le preguntó si le creería, si es que la ayudaba. Le contó que escuchar las historias del pueblo era una obligación básica para cualquier líder, y como ella era la primera habitante con la que se encontraba, le prometió que le concedería cualquier deseo que tuviera. La pequeña le preguntó si entonces podían verse de vez en cuando. Tras decirlo, se sintió avergonzada, y le aclaró que no tenía que ser muy seguido, y que solo quería tener un amigo. Henry la escuchó atentamente y le respondió que eso sería difícil de conceder. Con una sonrisa, le expresó que es porque a él le gustaría visitar a su amiga todos los días. Le dijo que estaba encantado de conocerla, se presentó como Henry y le preguntó cómo debería llamarla. La niña se puso muy contenta y le pidió que por favor la llamara Arya. Henry, al ver sus ojos despejados, le dijo que tenía ojos muy bonitos, y le preguntó por qué los cubría con su cabello. La pequeña le respondió que no tenía un motivo en particular, y que tal vez debería de recortar un poco su flequillo. Desde que esos dos se convirtieron en amigos, pasaban el tiempo juntos con el pretexto de que era para el aprendizaje de Henry. Henry ayudaba a los pescadores mayores con sus redes o hacía collares para regalárselos a los niños. Esos eran momentos muy preciados para él. Sin embargo, ahora piensa que si pudiera volver atrás en el tiempo, jamás le habría dicho que eran amigos, ni que la apreciaba. De esa manera, cree que no se habría terminado enamorando de ella. Todo iba bien, hasta que llegó un día que lo cambiaría todo. Ese día, Henry estaba apurado porque estaba llegando tarde y porque ella, refiriéndose a Arya, debía estar esperándolo. Su mayordomo, con una mirada siniestra, le cuestionó al joven maestro si tenía pensado faltar a sus clases ese día también. Henry se asustó y le preguntó desde cuándo se escondía en ese lugar. El mayordomo le cuestionó si sabía cuántos problemas tuvo la señora Vanessa, la profesora de historia, por sus constantes ausencias. Henry, emocionado, le contó que aún así, su amiga lo estaba esperando. El mayordomo, incrédulo, le preguntó si tenía una amiga, a lo que Henry le respondió que por supuesto. Le contó que era alguien con quien estudiaba sobre la vida del pueblo, y con quien recorrió distintos lugares. Una persona con un corazón bondadoso. El mayordomo se mostró sorprendido, y comentó que ninguno de los jóvenes nobles de su edad estaba tomando lecciones de sucesión todavía. Henry, sintiéndose nervioso, le dijo que probablemente esa niña era una plebeya, pero que era alguien que tenía muchas cosas que enseñarle. El mayordomo comprendió lo que estaba pasando, más que una amiga, era el primer amor de su joven maestro. Henry, tímidamente, le preguntó si entonces podría posponer las clases por un tiempo. Le aseguró que incluso él, su mayordomo, se sorprendería al verla. Le contó que sus ojos parecían joyas de amatista, sus mejillas siempre sonrojadas la hacían parecer aún más adorable, y sus cabellos parecían una seda con los tonos del atardecer, era un brillante cabello rojo. Esa descripción dejó paralizado al mayordomo, rápidamente se acercó a Henry y le preguntó, con el debido respeto, a qué especie pertenecía su amiga. El día anterior, en la superficie. Henry le había agradecido a Arya por haberle regalado ese hermoso brazalete. Y le preguntó dónde había aprendido a hacerlo. Ella le respondió que simplemente lo aprendió como un hobby por sí misma. Le preguntó a Henry si ya había llegado la hora en la que debía regresar. Le dijo que ella se quedaría en ese lugar hasta que lo vea irse. Pero Henry le dijo que ese día quería acompañarla hasta su casa. Le expresó que siempre se sintió mal porque era el primero en irse. Arya le dijo que no, que así estaba bien,
porque el camino era largo y un poco difícil. Henry, al escucharla decir eso, le respondió que entonces con más razón la acompañaría, y preguntó si había estado recorriendo ese camino sola todo ese tiempo. Arya le insistió que él debía regresar rápido, y preguntó qué pasaría si el líder se enteraba. Henry le aseguró que no pasaba nada, porque su padre no le prestaba atención a lo que él hacía. Arya intentó seguir argumentando, pero Henry le tendió la mano y le dijo que pronto oscurecería, y que debían apresurarse. Arya lo empujó, le dijo que no se preocupara por ella y que simplemente se fuera. Al verlo caer al agua, rápidamente sintió remordimiento, y se disculpó. Pero Henry le pidió que no se preocupara y le restó importancia diciendo que todo estaba bien, ya que al fin y al cabo podía respirar bajo el agua. Luego le pidió disculpas porque sintió que estaba siendo demasiado insistente. Le dijo que entonces se iría primero, le pidió que se cuidara en su camino de regreso y le prometió que la vería al día siguiente. Arya, con una sonrisa, le respondió que lo vería al siguiente día de nuevo. De vuelta donde estaban, el mayordomo le había preguntado a qué especie pertenecía su amiga. Henry le respondió que no lo había pensado mucho, pero que parecía que vivía en un pueblo costero. El mayordomo le preguntó si habría alguna posibilidad de que esa niña fuera una sirena pelirroja. Henry le dijo que eso no era posible, alegando que el cabello rojo era común en la superficie. Además, agregó que si realmente fuera una sirena pelirroja, ella habría conocido su identidad desde el comienzo y habría intentado hechizarlo. Sin embargo, esa persona no lo había reconocido. El mayordomo le comentó que era posible que incluso eso haya sido un cálculo premeditado para acercarse a él, ya que eran expertas en mentiras. Henry le gritó que se detuviera. Con la voz quebrada, le aseguró que la mirada que le dio esa niña no podría ser para engañarlo. Le sugirió a su mayordomo que entonces lo acompañara ese día. Le contó que justo estaban planeando ir al cementerio de los olvidados para orar por ellos. Y si el mayordomo estaba a su lado, podría leer el corazón de la niña por él, ya que él mismo no era capaz de hacerlo. El mayordomo lo corrigió rápidamente diciéndole que no debería hablar de esa manera tan a la ligera, porque las palabras imprudentes podrían traer problemas. Aún así, como él lo había pedido, lo acompañaría ese día, pero no se quedaría por mucho tiempo, a lo que Henry le respondió que entendía. Más tarde, en la superficie, Arya se encontraba en el cementerio de los olvidados, dando sus plegarias. Le pidió a su misericordioso Dios que, por favor, escuchara sus plegarias. Le rogó que le otorgara a su madre la vida eterna para que pudiera vivir libremente en los cielos, y que le diera un descanso cálido que borrase el dolor de su muerte. Le pidió también que le diera el valor y la bondad para vivir hasta el día en que pueda reunirse con ella, y que le permitiese ser la buena niña que su madre deseaba que fuera. En ese momento, Henry apareció y la llamó por su nombre. Arya, al darse la vuelta, se sorprendió al ver que no apareció solo, y rápidamente preguntó quién era esa persona. Henry estaba a punto de presentarle a su mayordomo, pero no pudo hacerlo en cuanto vio su rostro. El mayordomo estaba pálido y expresó que eso no podía estar pasando. Le pidió a su joven maestro que, por favor, se quedara detrás de él. Mientras apuntaba a Arya, aseguró que ella definitivamente era una sirena de cabello rojo. Henry le cuestionó si estaba seguro de lo que estaba viendo, ya que fue demasiado rápido. El mayordomo no dudó ni un segundo en agarrar a su joven maestro para sacarlo de ese lugar. Henry le imploraba que lo dejara bajar, puesto que necesitaban escuchar lo que ella tenía para decir. Mientras lo estaban alejando, le suplicó a Arya que le dijera la verdad, que no podía ser una sirena, pero Arya, visiblemente asustada, se mantuvo en silencio. Fue entonces cuando Henry comprendió que las afirmaciones de su mayordomo eran ciertas. Ese día, el mayordomo informó inmediatamente al padre de Henry de la situación, quien ordenó de inmediato reforzar la vigilancia en el territorio de las sirenas pelirrojas. Y Henry, por otro lado, fue puesto bajo arresto domiciliario, sin poder salir de su habitación. Henry suplicaba que lo dejaran salir. Explicaba que, incluso si ella intentaba engañarlo, continuaba siendo solo una niña y estaba seguro de que podían ayudarla a cambiar. Le rogó a su mayordomo que solo le permitiese hablar con ella por un momento. El mayordomo, del otro lado de la puerta, le dijo a su joven maestro que lo sentía mucho. Y le expresó que solo quería que supiera que todo lo que él había hecho fue para protegerlo. Henry, confundido, le preguntó qué quería decir con eso. Dado que no lo entendía,
le pidió que se lo explicara claramente. Tampoco comprendía por qué su mayordomo tenía esa expresión triste en su rostro. En el fondo, pensó que, aunque ella fuera una sirena, seguía siendo su amiga. Y por ese motivo, estaba seguro de que el final de esa historia, lo decidirían él y ella. Unos días atrás, antes de que descubrieran a Arya, Henry le preguntó a Arya si podía compartir con ella un secreto, a lo que Arya le preguntó cuál era. Henry le contó que, aunque él era una sirena, no podía ver la verdad. Arya le preguntó si tuvo algún tipo de accidente. Henry le contestó que no, y que nunca había sido capaz de verlo. Por ese motivo, su padre estaba buscando la manera de prolongar su reinado el mayor tiempo posible, ya que él no tenía lo que se necesitaba. Arya escuchó atentamente, y le comentó que ella pensaba que él sería un gran líder. Henry le preguntó por qué lo decía. Arya le explicó que, a veces, gobernar se trataba más de equilibrar intereses que de verdades absolutas. Henry le dijo que eso sonaba como algo que diría un conspirador. Arya le aclaró que no lo estaba diciendo de esa manera. Y le dijo que, por supuesto, la verdad era importante, pero que ella creía que el poder por sí solo no era suficiente para unir a las personas. Y le aseguró que él tenía la bondad que podía abarcar a todos, además, tenía la visión para descubrir la esencia de cada individuo. Por eso estaba segura de que él lo haría bien. Henry se sonrojó por sus palabras. Arya le dijo que aún así, si continuaba preocupado por no poder ver la verdad, entonces podría contratar a subordinados que fueran capaces de hacerlo. Henry, lleno de motivación, le dijo que lo haría. Le comentó que cuando él se convierta en líder, lo primero que haría sería eliminar la discriminación en el mundo. Ya que después de haber estudiado la historia del Este, descubrió que las críticas sobre las sirenas eran muy malas, pero estaba seguro de que no eran así al principio. Le expresó que creía que debió de haber habido circunstancias inevitables, o que tal vez todo fue producto de una conspiración debido a un conflicto de influencias. Le contó que los criterios para seleccionar futuros líderes en el Oriente no debían basarse en la raza, por eso a él le gustaría poder juzgar con sus propios ojos. Sin embargo, le comentó que incluso si se convertía en líder, sería difícil lograrlo solo. Y por eso le preguntó a Arya si se uniría a él. Aseguró que ella, quien escuchaba su historia y juzgaba lo bueno y lo malo sin importar su estatus, era algo que realmente necesitaba. Mientras le tendió la mano, le pidió que, por favor, se convirtiera en su compañera. Los días pasaron, y un día Henry logró salir de su arresto domiciliario. Se dirigió rápidamente a la superficie y buscó desesperadamente a Arya. El lugar en donde la estaba buscando era una cueva, le gritaba su nombre y le pedía que, si lo escuchaba, le respondiera. Se sentía frustrado porque revisó todos los lugares que habían ido juntos y solo le quedaba ese. Estaba convencido de que lo que le dijo Arya hasta ese momento no fue ninguna mentira. Solo quería hablar con ella directamente, porque ya no quería dudar. De repente, encontró a Arya escondida en la cueva. Al verla con la cara magullada, preocupado, le preguntó por qué tenía su cara así y qué había pasado. Le pidió que le dijera si sentía dolor, y al tratar de acercarse, Arya se asustó, le gritó que no se acercara a ella y empujó su mano para alejarla. En eso, Henry, sin querer, rompió el brazalete de cuentas que había hecho Arya. Arya le dijo a Henry que una sirena maldita, como ella, no debería estar en contacto con las manos de un noble maestro. Henry le preguntó entonces si ella realmente era una sirena, a lo que Arya le respondió que sí, que ella llevaba la sangre de las sirenas pelirrojas. Le prometió que ella nunca más volvería a aparecer frente a sus ojos de nuevo, a cambio le rogó que por favor retirara a los caballeros desplegados en el territorio de las sirenas pelirrojas. Henry le pidió a Arya que esperara un poco, le dijo que esas no eran las palabras que deseaba escuchar y que a él no le importaba si ella era una sirena pelirroja. Se arrodilló ante ella y le contó que él solo quería saber una sola cosa. Le preguntó si todo sobre ella, todos esos momentos que compartieron juntos, fueron un engaño. Arya, tras pensarlo, le respondió que sí, eso era correcto. Le contó que ellas, las sirenas pelirrojas, siempre tenían hambre porque les era difícil encontrar trabajo. Y que el día que se conocieron, fue mientras ella estaba buscando un trabajo, y se preguntó a sí misma si podría ganar algo si se convertía en amiga del siguiente líder. Henry le cuestionó por qué estaba mintiendo. Le dijo que él no sabía mucho sobre los demás, pero de algo estaba seguro, y es que ella no era ese tipo de persona, porque tenía un corazón bondadoso.
Le pidió que, por favor, fuera honesta. Arya recordó lo que tuvo que pasar con su madre, y le preguntó a él cómo podía estar seguro de ello, si ni siquiera podía ver la verdad. Esas palabras dejaron un fuerte impacto en Henry y también lo lastimaron. Por ese motivo, Henry le dijo que entendía, que entonces debería retirarse y que ella también debería hacerlo. Antes de adentrarse en el mar, Henry le prometió que intentaría convencer a su padre para que retirara la orden de reforzar la vigilancia en el territorio de las sirenas, y le pidió disculpas por todo. Los días pasaron, y Henry se encerró en su habitación. Un día, el mayordomo le tocó la puerta para que lo dejara entrar, pero Henry no respondió. El mayordomo entró de igual forma, y pidió disculpas por haber entrado de esa manera. Le comentó a Henry que ya llevaba varios días en ese estado, y le pidió que, por favor, por lo menos comiera apropiadamente. Henry le pidió que lo dejara solo, porque aún necesitaba ponerse al día con todas las lecciones que se había perdido, y no le quedaba mucho tiempo. El mayordomo intentó persuadirlo, pero Henry le pidió que, por favor, se fuera. Mientras temblaba y su voz se quebraba, le preguntó si al menos no debería estudiar correctamente. Después de todo, él era un producto defectuoso que no era capaz de ver la verdad. El mayordomo, al verlo en ese estado, le dijo que estaba seguro de que ese dolor que sentía, lo llevaría a convertirse en un líder misericordioso. Ya que Henry, más que nadie, podía entender el dolor de no tener lo que la mayoría da por sentado. Le pidió que usara esa compresión, para convertirse en un gobernante que encuentre y consuele los sufrimientos ocultos en cada rincón del mar. Henry le respondió que entendía, pero recordó a Arya. Y le preguntó si realmente creía que era capaz de hacerlo, dado que él era alguien que ni siquiera podía ganar la confianza de una persona. Unos días más tarde, llegó el día del banquete organizado por el líder del Este. Nuestra protagonista estaba en su habitación junto a Rachel. En un momento, Noelier tocó la puerta para informarle a Eve que él y Sion ya estaban allí. A lo que nuestra protagonista les comentó que ya saldrían. Al salir, tanto Sion como Noelier se sorprenden por la belleza de Rachel y de Eve. Sion le comenta a su hermana que ese día luce increíblemente bien. Eve regaña a Sion diciéndole que debe decir esas palabras a su pareja de ese día. Rachel se avergüenza y se molesta. Decide huir del lugar, le aclara a Sion que no necesita nada de eso, y cuestiona de qué le sirve impresionar a un tonto como Sion. El pequeño la persigue y le pide que espere, le cuenta que ese día él será su escolta. Noelier se acerca a Eve y la halaga diciendo que ese día está especialmente hermosa. Nuestra protagonista le agradece, y tímidamente le dice que él también se ve muy apuesto. Noelier le comenta que deberían irse. Eve le pregunta si recuerda cómo habían acordado dirigirse el uno al otro ese día. Noelier, sonrojado, le responde, esposa. Eve, entre risas, le dijo a su esposo que entonces se dirigieran al banquete. Antes de entrar al banquete, Eve le pidió a Noelier que confiara en ella pase lo que pase y que esperara pacientemente, porque ese día, iba a poner fin a todo. Cuando entraron al banquete, los nobles del Este expresaron su sorpresa y preocupación por el matrimonio del líder dragón. Comentaron lo que habían escuchado sobre el rumor, pero que era la primera vez que lo veían con sus propios ojos. Uno de ellos cuestionó si entonces es verdad que el dragón encontró una compañera, y si eso significaba que ya no habría descontrol. Nuestra protagonista, visiblemente molesta, piensa que esas personas son demasiado directas. Sin embargo, se sorprende de que otras sirenas tampoco duden de la relación entre Noelier y ella. En el salón son recibidos por el líder del Este, el cual exclama al líder del Sur y a Eve que los estaban esperando. Nuestra protagonista, aunque siente que las miradas de las otras sirenas son extrañas, comparadas con la mirada de esa sirena, refiriéndose al líder del Este, no son nada. El líder del Este, Mentira, les expresa que espera que ese modesto banquete que prepararon apresuradamente sea de su agrado. Eve, en el fondo, siente que ese hombre trama algo. Mentira explica a los presentes que, como ya lo saben todos, el banquete organizado de ese día es porque la esposa del líder del Sur, quien visitó el Este, fue agraviada. Mientras los guardias llevaron a Arya hasta el banquete, el líder del Este exclama que, por ese motivo, ese día aprovecharán la ocasión para castigar a los culpables. Mentira se acerca a Arya y comenta que esa infractora ha continuado expandiendo su influencia y perturbando el orden del océano. Aunque ha cerrado los ojos por un tiempo, solo porque eran de la misma raza, considera que ya fueron demasiado lejos y causó daño a otros.
Para proteger la reputación del Este, ya no pueden ignorarlo más. Con su magia de agua, hace aparecer un tridente poderoso. Y exclama que, por la razón dada, ese día ejecutarán directamente a esa sirena pelirroja. Tanto Eve como Henry se horrorizan. Henry rápidamente le cuestiona a su padre de qué está hablando, mientras su mayordomo trata de detenerlo. Henry le recuerda a su padre que le había dicho que terminaría en exilio, y le cuestionó qué pasaba con la promesa que le hizo. El líder del Este se acercó a Henry, y sombríamente le dijo que, como su hijo era demasiado débil, tuvo que interferir. Le preguntó si acaso quería ejecutarla él mismo. Dirigiéndose a Eve, le pregunta qué opina, y si con eso será suficiente para perdonar la insolencia de las sirenas. Nuestra protagonista no sabe qué responder, y tras observar a Arya, le responde que está de acuerdo. Ya que considera que usar el control mental para ocultar la verdad es un verdadero pecado. Aún así, le expresa que tiene una condición, y es que quiere ser ella misma quien castigue a esa sirena, puesto que fue la víctima. Y si es posible, le gustaría usar lo que el líder tiene en sus manos, para poder hacerlo personalmente. Los nobles exclamaron que no podían creer que esa mujer realmente quería usar esa arma, ya que era algo que solo el líder podía sostener. El mayordomo le dijo que, aunque sea la esposa del líder del sur, su solicitud era excesiva. Le explica que ese tridente solo puede ser empuñado por alguien con la sangre del líder del Este, aunque sea cierto que ella fue la agraviada. Sin embargo, Mentira, mientras le entrega el tridente, le dice que si es eso lo que ella desea, puede castigar a la sirena directamente. El mayordomo se preocupa y trata de detener al líder, pero el líder le responde que está bien, alegando que si con eso el Oriente puede tener paz, es suficiente. Eve reflexiona que la capacidad del líder del Este para controlar las masas es increíble, realmente sabe cómo manipular la opinión pública. Sabe que podría haber rechazado cortésmente esa solicitud irracional, pero, en lugar de eso, aceptó de buena gana. De esa manera, se convirtió en alguien que no solo soporta lo absurdo, sino que se presenta como un gobernante magnánimo. Y ahora la opinión del público solo cuestiona el accionar de Eve. Por ese motivo, nuestra protagonista piensa que ella también deberá actuar acorde a la imagen que le han dado en ese lugar. Entonces, decide usar el tridente para apuntar al líder del Este. Mentira, rápidamente retrocede, y le cuestiona qué significa todo eso. Nuestra protagonista vuelve a repetir que es imperdonable usar el control mental para distorsionar la verdad. Especialmente, cuando ese control mental ha durado cientos de años en el Este. Le pregunta a Mentira por qué razón Arya debería pagar por algo como eso con su vida. Luego se corrige, y en vez de Arya, la llama líder del Este. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.